Continuamos viendo qué pasó en el 2015 en nuestro programa y cuáles fueron los temas que tratamos, que abordamos y que buscamos interiorizarnos desde la información y desde el dato. Y uno de los informes especiales que más controversia en algún punto generó, pero también mayor repercusión, fue aquel que surgió de la pregunta de si la municipalidad había usado fondos o recursos públicos para financiar la reelección del intendente Martino. Surgió a partir de diferentes expresiones, pero nos fuimos, como siempre, a los datos reales y concretos. Y el análisis se lo dejamos para ustedes. ¿Cuál fue el análisis? Ver cuáles son los subsidios, las ayudas, las becas, los contratos que se habían dado en el primer semestre del 2015, justo en la época de elecciones. Y este fue uno de los informes con el que más estuvimos trabajando y también del que les queremos proponer a ustedes un resumen. Aquí el compacto de este informe especial con subsidios y ayudas otorgados en los 6 primeros meses del 2015, justo en año de elecciones. Comenzamos este programa y con lo que anticipábamos recién. Vamos a hacer periodismo de investigación de datos en base a información concreta, específica, puntual y que vamos a mostrar entre todos, que vamos a ir viendo entre todos en definitiva. Y después vendremos con las repercusiones o las interpretaciones. Mucho se habló del dinero municipal que se habría destinado o no a la reelección del intendente Martino. Se habló de un incremento en la ayuda social, de subsidios, de becas, de entregas de materiales de construcción, de devolución de favores o de promesas. Entonces, más allá de especulaciones políticas y periodísticas, hicimos lo que el periodismo tiene que hacer: investigar yendo a la fuente. El monto mayor de subsidio a una misma persona fue de 13.200 pesos. Y ahí tienen los 10 montos mayores que se fueron dando. Y fíjense que al costado izquierdo está la fecha y también el número de decreto a partir del cual se dio. Muchos de los subsidios últimos, de la mitad para arriba, se corresponden a la segunda mitad del primer semestre, es decir, abril, mayo y junio. Según esto, los subsidios se entregarían a personas para materia prima, para elaboración de alimentos, para elaboración de productos para vender posteriormente. Sin embargo, allí en el medio ustedes ven que la orden de provisión 6913 con el ticket 0027 0009 602 con un importe de 5.264,76, el destino fue provisión de bebidas para festejo de cumpleaños. ¿Cuándo se entregaron estos montos? El 24% entre enero, febrero y marzo. El 76%, el grueso de los montos en un año electoral, el 76% se entregaron en abril, mayo y junio. ¿Qué les hemos mostrado en este programa? Les hemos mostrado un montón de ítems que tienen que ver con los gastos municipales. Y ahí los tienen ustedes resumidos. En becas se entregaron en 6 meses 7.622.000 pesos. En locación de servicios 2.600.000 pesos. Materiales de construcción 447.000, subsidios 378.000, alquileres a carecientes 172.000, estacionamiento medido a particulares 79.800 pesos, haciendo un total en 6 meses de 11.388.000 pesos, que es el gasto que la municipalidad ha destinado en ayudas sociales, en subsidios y en contratos y en becas. Y también tienen ustedes allí en el gráfico siguiente la cantidad de becarios en cada uno de los casos, 350 el promedio mensual, 255 subsidios en todo este tiempo, 111 locación de servicios, 36 personas que recibieron el monto de materiales en construcción, estacionamiento medido a particulares 25 y alquileres a carecientes 18. Y como última cuestión, esta perlita que nos llamaba también la atención. Aumentos de presupuestos de lo originario en el 2015 a junio. Y fíjense cuáles son las áreas que aumentaron cada uno de los presupuestos. Ya lo están viendo ahí en el gráfico. Ustedes ven que, por ejemplo, el área de viáticos y movilidad aumentó un 208%, otros servicios 164%, obras diversas por contratación 90%, estudios de investigación y asistencia técnica en general 87%, la contratación a consultoras por ejemplo, publicaciones y propaganda 71%, otros 57% y gasto de imprenta y reproducción 57%. Muchos números, mucha información, muchos datos y había muchos más. Esto es lo que figura en el boletín oficial. Esta es la investigación que hemos querido presentarles. Estos son los datos que tenemos para ustedes y los que queríamos compartir
porque hablan de la radiografía, de parte de la radiografía de las finanzas y de la economía del municipio. No va a haber nadie del Ejecutivo ni del oficialismo porque no quisieron concurrir a explicar o a responder cuestiones que tienen que ver con las finanzas públicas. Es un hecho bien concreto y así lo intentamos aprovechar, que la tecnología acerca distancias. Y la usamos en dos momentos muy especiales y en dos programas muy particulares que tuvimos la suerte de contar con la tecnología como aliada. En el primero, cuando Gustavo Fernández, tenista adaptado de nuestra ciudad, reconocido deportista de Río Tercero, ganó Wimbledon en dobles. Un logro, un mérito que ningún otro argentino en esta disciplina lo había logrado. No pudimos conversar con Gustavo, pero sí con sus padres, lo cual resultó una nota muy interesante porque nos contaba desde la intimidad de la familia y desde Italia, habían estado en Londres acompañando a Gustavo, se fueron a Italia y desde allí, vía Skype, acá jugó la tecnología, pudimos mantener con ellos una conversación. Y el segundo momento fue en un programa muy especial que hicimos recordando a Ana Gritti hace poco nomás, después del aniversario de las explosiones, en el que estaba su hija en el piso recordándola, y pudimos hacer una comunicación con Ricardo Moner Sanz, este abogado desde Buenos Aires, quien también recordaba a Ana y recordaba la causa de las explosiones porque la vivió muy de cerca y acompañó gran parte del proceso de estos 20 años en Río Tercero. Estos dos momentos, los padres de Gustavo Fernández y Ricardo Moner Sanz, en el compacto que sigue. Por primera vez, un tenista, en este caso de tenis adaptado, Gustavo Fernández, era campeón en Wimbledon en la categoría de dobles. Y buscando distintas alternativas como para tratar este hecho que sin duda es histórico, no solo para el deporte de Río Tercero, sino para el deporte nacional y también internacional, porque tuvo mucha repercusión en los distintos portales, veíamos la posibilidad de establecer diferentes contactos. Y vamos a hacer una comunicación vía Skype, vía estas nuevas tecnologías, con los padres de Gustavo Fernández, quienes están ahora en Italia acompañando a su otro hermano, a Juan, quien va a ser papá. Estamos en comunicación telefónica con ellos. ¿Qué tal, Gustavo y Nancy? Gracias por atendernos y gracias por las molestias en interrumpir un poco de su tiempo. Está marcando un camino muy importante y él lo sabe y trata de tener ese respeto sobre lo que él está provocando. En el medio vive su vida, por suerte, como adolescente y como humano que lo vive bien, lo vive intensamente, y es la parte que nosotros rescatamos y creo que es el mensaje que él constantemente y que nosotros tenemos que seguir dándole o marcándolo para la gente que quiera o se ve identificada con él. O sea, vivir con una intensidad la vida y de una manera que poco lo hacemos. Me meto un poquito en la personalidad de Gustavo y hasta él mismo lo dice, que una de sus virtudes, pero también a veces uno de sus defectos, tiene que ver con la insistencia, con la perseverancia. En el ámbito familiar se le dice terquedad. ¿Esto es así? Sí, no ha sido fácil, te digo, pero le agradezco a Dios el carácter. Él se queja porque por ahí dice que lo heredó de mí y chocamos mucho por eso, pero él... O sea, rescato su positividad. Él desde el primer día que le tocó vivir con esto, con esta realidad suya, en su cara hubo una sonrisa siempre. Y nada, y es perseverante y es como que no se conforma y he podido tener una vida tan normal dentro de lo distinta que es, que nada, es como que si alguna vez habíamos soñado, hubiésemos soñado cómo queríamos que fuera la vida de ellos, pero bueno, en este caso de Gusti, no podríamos pedir mucho más. En los abogados que vos nombrabas recién, Auca Barbero y Horacio Viqueira, también estuvo Moner Sanz desde Buenos Aires acompañando un poco este proceso. Sí. Hicimos una conversación con él vía Skype en estas semanas
para que él también recordara la causa de Río Tercero y recordara a tu mamá también, y vamos a compartir lo que él nos decía en una pequeña conversación antes que saliera un poco de viaje. Lo compartimos. Mucho gusto. Bueno, doctor Moner Sanz, un gusto estar en contacto desde Río Tercero con usted, y la primera pregunta sería, ¿qué ha significado Río Tercero para usted en estos 20 años, ya desde aquellas explosiones del 95? ¿Cómo lo ha tomado? Por pronto quede claro que para mí es un honor que ustedes hagan este esfuerzo para evocar el caso más importante jurídico que yo he venido manejando desde que hace 56 años me recibí abogado. Esto es la venta ilegal de armas a Ecuador, Croacia, un poco a Bosnia. También aquello que puso en marcha el 15 de marzo de 1995 y que, a mi modo de ver, y según una cantidad importante de circunstancias, demuestran que la barbarie de noviembre del 95 obedeció a la intención de borrar pruebas y elementos que demostraban por qué la fábrica militar de Río Tercero era realmente importante en aquella maniobra del menemismo. Doctor, ¿y qué recuerdo tiene de Ana Gritti, de su acompañamiento? Yo estoy esperando que un día una mejor República Argentina se despierte y diga que en las más importantes ciudades argentinas tiene que haber una calle con el nombre de Ana Gritti. Porque lo dije 1000 veces y esta será la 1001 vez. Es relativamente fácil ser valiente en la ciudad de Buenos Aires, en una esquina céntrica como es la de mi estudio, muy cerca del obelisco. Es difícil, imposible de ser entendida la fortaleza de Ana Gritti en una localidad infinitamente más chica como Río Tercero, donde observé en las distintas manifestaciones que alguna gente tomaba el tema solo desde el punto de vista indemnizatorio, mientras Ana Gritti, en una cantidad de reuniones que yo tuve con ella, en público, privadamente, etcétera, no solamente lloraba a su marido muerto, sino que entendía que el tema de las armas había sido un tema central desde el punto de vista de la corrupción en la República. No he conocido en mi vida, por supuesto no quiero comparar con otros momentos históricos, a alguien con mayor valor, con mayor decisión, poniendo sus huesos, poniendo su propio dinero para que la realidad del escuchamiento del Río Tercero fuera posible gracias a ella. Terminando este tercer bloque, algo de lo que estamos convencidos, que el aporte en primera persona, el testimonio de alguien en cualquier ámbito es muy valioso y contagia. Así lo quisimos hacer con las personas que se animaron a hablar de ellos mismos. Por ahí es muy fácil hablar de instituciones o de otros momentos o de propuestas o de eventos, pero hablar en primera persona, dar su testimonio, decir lo que es cada uno y expresarlo ante las cámaras y que lo escuche todo el mundo, sin duda que es un riesgo, pero un riesgo muy valioso porque inevitablemente deja un mensaje. Así lo hicimos, por ejemplo, con el matrimonio igualitario, lo hicimos con la violencia de género, un tema bastante complicado, con la política y los jóvenes, con la docencia, con los maestros, distintos temas en primera persona. Con esto nos vamos a la pausa y ya volvemos con el último bloque. A mí lo que me hizo, digamos, un clic en la cabeza fue darme cuenta cuando me sucedió un hecho de violencia. Si bien yo ya lo venía, ya me venía sucediendo, yo decidí hacer la denuncia cuando en ese momento de violencia corría riesgo, no solo yo sino otra persona, y ahí es donde me di cuenta de que no, que ya era basta, que ya no podía aguantar. El hecho de que hoy día podamos estar casados legalmente, eso nos brinda un marco legal, una protección legal ante... Vivimos en una sociedad y te marca ciertas
llamarle una obra social, llamarle una jubilación. Entonces de esa manera hoy en día tu pareja tiene esa protección. Y también las cuentas claras con la otra familia. Seguro, porque por ejemplo, en mi caso particular es más amplio todavía. Hablamos otros días, yo no soy referente de nadie, pero yo haber estado casado, tener hijos, tener nietos, también eso implica para mí un plus diferente. ¿En qué? En que mis hijos han sido discriminados y han sido humillados por mi condición sexual diferente. Yo como padre sufro y he sufrido, y quizás con mis nietos también me vuelve a pasar lo mismo, porque hay gente que no entiende. Mis hijos chocho, mis nietos chocho, los amigos íntimos y los amigos también, contentos de que a la edad mía tuviera el ánimo y el gozo de hacer un viaje de esa envergadura solo. Me decían que estaba loco, pero estaban contentos. Había una persona que no le gustó nada, mi señora, que todavía hoy tengo que ver cómo compongo la... Lo sufrió un poco, me imagino. Sí, ella, porque fueron 5 meses de estar sola, y yo calculo que no debe ser agradable para nadie, pero el motero es así, se sube la moto, se va y se olvida que el mundo existe. ¿Lo volverías a hacer? Si tuviera la posibilidad de hacerlo, lo haría. No sé si el organismo, el físico en este momento me daría. Yo estoy notando ahora, después de 5 meses de andar, que lo que antes hacía, por ejemplo, en un día 700 o 600 kilómetros en un día, ya hoy cuando hago los 400 ya estoy buscando dónde parar. También esta responsabilidad de que si es una profesión, implica una responsabilidad constantemente de capacitación, buscar, renovarse, no quedarme con lo que pasó hace 10 años, ir actualizándome. Entonces, ser consciente, me parece que más que te den la categoría es el poder entender como docente que sos un profesional. Entonces, no te podés dormir, digamos, tenés que buscar constantemente que tu profesión se haga valer. Y eso se hace mediante el trabajo. Yo tengo la suerte, la felicidad de haber estado con ellos 23 años y sé lo que significa para ellos todo esto. Entonces yo quisiera que todos los de acá valoremos, reflexionemos sobre esa gente, sobre nuestros hermanos que más allá de que han sido desposeídos, bueno, ya pasó todo eso, pero elevemos una mirada hacia ellos y le tendamos una mano. Ya no le quitemos más cosas, sino que le demos. Y creo que al ciudadano le está faltando informarse un poco más y, aparte de criticar, volverse más activo. O sea que eso es lo que yo le pregunto a toda mi familia, a todo el que me cruzo que se queja de la situación actual o de cualquier candidato o lo que sea. Siempre digo, bueno, ¿y qué estás haciendo vos por la sociedad? Porque yo creo que no es cuestión de reclamarle todo al político, sino que también forman parte, porque en teoría es alguien que nos representa, no es ningún rey ni nada por el estilo.